Buenas tardes, desde la Pontificia Universidad Javeriana les damos la bienvenida a este encuentro en el marco de la Semana de la Vida Saludable 2021. Este año los invitamos a retomar las acciones de cuidado que son además adicionales a las requeridas para prevenir el contagio de COVID-19, que ha sido como el tema en el que hemos estado centrados durante el transcurso de la pandemia. Esperamos disfruten de esta sesión y puedan seguir participando en la amplia oferta de estrategias que tenemos para ustedes. Recuerden que pueden encontrar toda la programación en nuestra página web. Sean todos bienvenidos. Para iniciar la sesión, un par de recomendaciones para el público. Agradecemos cerrar los micrófonos durante el evento, diligenciar el registro de asistencia que vamos a rotar dentro de unos minutos en el chat y finalmente poder consignar sus comentarios o preguntas también en el mismo chat. Entonces, para este espacio denominado El Etos del Cuidado, vamos a adentrarnos precisamente en esas características y dimensiones específicas que abarca este concepto. Y para esto contamos con tres invitados ampliamente reconocidos en el área de la filosofía. Entonces vamos a estar en el transcurso de la sesión con la participación de los profesores Vicente Durán, Efraín Méndez y la profesora Marcela Forero Reyes. Sin más dilación, demos inicio entonces a este espacio. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a tener la presentación por cada uno de los profesores de 15 minutos y al final vamos a utilizar ese tiempo que vamos a tener proyectando esta sesión para alrededor de 1 hora y 30 minutos, precisamente para favorecer la interacción a partir de las preguntas e inquietudes que puedan surgir con el público. Entonces, en primer lugar, vamos a contar con la participación del profesor Vicente Durán. El profesor Durán es profesor titular del departamento de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana, doctor en filosofía, es jesuita, fue decano de la misma facultad y ha sido también vicerrector académico de nuestra universidad. Entonces, adelante, profesor Durán. Bueno, muchas gracias, Raúl, y muchas gracias a los organizadores de esta semana en que dirigimos nuestra atención como comunidad universitaria al tema de la salud. Cuando me propusieron el tema de la ética o el etos del cuidado, dije, no, pues eso es bueno conversar sobre eso, y esa es la idea, ¿no? Yo voy a hacer una presentación muy sencilla, espero demorarme esos 15 minutos, básicamente histórica, para explicar un poco por qué surge este concepto de etos del cuidado y cuál es su significado y su importancia. Haré una observación final sobre el etos del cuidado en esta época de pandemia. Como todos los conceptos en filosofía o en las ciencias o en cualquier tipo de reflexión, todos los conceptos y las expresiones tienen una historia. Es bueno conocer esa historia. La expresión etos del cuidado tiene una historia muy concreta. Seguramente es una historia que yo voy a presentar muy reducida, pero creo que es importante conocerla porque apunta esa historia al problema mismo que quiere señalar la ética del cuidado. Entonces yo comenzaría, no me voy a remontar porque todas las historias en filosofía tienen que irse hasta Platón o Aristóteles, pero no voy a prescindir de todo eso porque no es el caso. Voy a referirme directamente a Lawrence Kohlberg, que es el filósofo y psicólogo norteamericano, que escribió a comienzos de los años 80 un libro muy interesante sobre el desarrollo
psicológico de la conciencia moral, el desarrollo de la conciencia moral, y le dio una interpretación a ese desarrollo también muy filosófica. Su libro, creo, se titulaba así, Filosofía y Psicología del Desarrollo Moral. Era un libro, un estudio muy interesante que se preocupaba cómo se da en los seres humanos, así muy apoyado, montado sobre Jean Piaget, que era un filósofo muy de moda en los años 60 y 70, un psicólogo suizo que había estudiado el desarrollo cognitivo del ser humano, cómo a través del desarrollo, digamos, de los niños, se van desarrollando facultades mentales que posibilitan diferentes tipos de conocimiento. Por ejemplo, en matemáticas, en ciencias, en diferentes áreas del conocimiento. Y eso tuvo un impacto, la obra de Piaget, muy grande en esos años para entender lo que era la psicología de la cognición, del conocimiento, cómo funciona la mente humana, las facultades, las posibilidades, cómo van apareciendo los conceptos concretos, los conceptos abstractos, las operaciones mentales, etc. Bueno, pues Kohlberg hace algo parecido a lo que hizo Piaget, pero respecto de la psicología del desarrollo moral. Y mostraba que el desarrollo moral se daba una cierta lógica cumpliendo ciertas etapas. Y cuando esa obra, que tuvo un impacto muy grande en la psicología y en la filosofía, resultó una intérprete, alumna, crítica de Kohlberg, que era Carol Gilligan, que escribió un libro en el año 1982, muy recién aparecía la obra, estaba muy en boga la obra de Kohlberg, que se llamaba In a Different Voice, Psychological Theory and Women's Development, que fue traducido al español con un título que no es muy fiel al original. Se fue traducido en Fondo de Cultura Económico como La moral y la teoría psicología del desarrollo femenino. Y desde entonces, Carol Gilligan, hasta su jubilación como profesora en Harvard, es conocida como una de las filósofas mujeres que hacen aparecer en la filosofía y en particular en la ética la voz femenina, la voz de las mujeres, una perspectiva de género que hace ver las cosas. En concreto, la crítica que le hace a Kohlberg es que el estudio de Kohlberg está centrado en una racionalidad que no ha escuchado sino la voz de los hombres, de los varones, y ha mantenido en secreto, oprimida, encerrada, sin permitirse expresar la voz de las mujeres. Y eso es muy importante para la ética del cuidado, porque la ética del cuidado, el ethos del cuidado, se origina en ese contexto, por lo menos la expresión tal y como la utilizamos hoy en día. Y esto es importante. ¿Y por qué es importante? Es importante porque esa expresión ethos o ética del cuidado, ethics of care en inglés, estuve averiguando y la palabra care tiene muchísimos sinónimos en inglés. Muchísimos. Menciono algunos que me sorprendieron. Y ustedes ya irán viendo el significado de esos sinónimos de care o de cuidado: custodia, supervisión, protección, acuerdo, control, tutela, responsabilidad, confianza, provisión, cuidados paternales o maternales, preocupación, consideración, atención, solicitud en el sentido de ser solícitos, interés, cariño, simpatía, respeto, precaución, cautela, conciencia, vigilancia, vigilancia en el sentido de estar atentos a lo que otros necesitan, prudencia, discreción, en fin, y hay muchos más. Hay otros que quizás no vienen al caso, pero cuando aparece
The Ethics of Care, y eso me parece un primer punto muy importante. La ética del cuidado aparece entonces, o surge mejor, surge en el ámbito de la filosofía desde una perspectiva de género, como un aporte, digámoslo así, de una different voice, en una voz diferente, que quiere decir algo sobre ética diferente a lo que se ha dicho. Y eso me parece que es el gran aporte, llamado de atención, alerta, campana de la ética de etos del cuidado. ¿Qué significa eso? Que hay otra voz para hablar de ética, diferente. Aquí la palabra que usemos puede ser diferente, puede ser alternativa, diferente, alternativa a lo que se ha dicho hasta ahora y que no ha sido escuchada. Y eso es la idea de Gilligan. Porque las mujeres en filosofía, pues no han hablado mucho, los que han hablado han sido los varones, o si lo han hecho, y eso lo enfatiza Gilligan, lo han hecho hasta ahora con una voz prestada, impuesta, una voz masculina que han asimilado y que han integrado en su discurso, pero no auténtica voz femenina. Y la ética del cuidado entonces se presenta, el etos del cuidado, como un etos o con una visión de la ética muy diferente, muy alternativa, una nueva visión de las cosas del etos, del comportamiento humano, a lo que ha sido tradicionalmente el pensamiento, digamos, masculino o masculinizante, el deber, la justicia, las virtudes, lo universal del comportamiento humano, ya sea a partir de las consecuencias de los actos, como es en el caso en el consecuencialismo o el utilitarismo, pero también en las éticas centradas en el deber, como la ética kantiana de carácter deontológico. El cuidado, a diferencia de estas voces tradicionales de la ética, se dice que en la modernidad pues hay diferentes tendencias de la ética, pero todas ellas van alrededor de esas ideas que yo mencionaba. La alternativa, el cuidado, por el contrario, no se fija en las consecuencias universales de las acciones o de los deberes, sino se fija más bien, está dirigido a alguien en concreto. El cuidado siempre es el cuidado de X, de este ser humano que tiene rostro, tiene cara, que tiene género, que tiene problemas concretos, dirigidos directamente a la situación de una persona, alguien que necesita de ese cuidado. Entonces es el triunfo para algunos, la ética, el etos del cuidado, es el triunfo de la relación interpersonal sobre una ley universal. Hasta ahora las éticas pensadas por los varones han sido éticas de las leyes universales del comportamiento, y la ética del cuidado, nacido en esa voz femenina de la filosofía, aparece entonces como no, una relación interpersonal. Las personas tienen diversos grados de dependencia o de interdependencia unas de otras, dicen esta ética, y esto contrasta con las teorías que tienden a considerar que las personas tienen intereses o interacciones independientes. No, las intereses y las interacciones son todas mutuamente dependientes, no independientes. La ética del cuidado hace énfasis en aquellas personas, en el cuidado de aquellas personas especialmente vulnerables que necesitan, que requieren de un cuidado. Y por lo tanto, es necesario prestar más atención a los detalles contextuales, a las circunstancias del contexto en esas situaciones para salvaguardar, preservar, atender, cuidar los intereses concretos y específicos de los involucrados, de las personas vulnerables que requieren de una atención. No es de extrañar, por ejemplo, que la ética del cuidado haya tenido en las profesiones de la salud, particularmente en la enfermería, una
una acogida muy especial porque pues ellas, el personal de enfermería, sean hombres o mujeres, entienden muy bien que el trabajo que ellos hacen es precisamente eso, atender a una persona en su circunstancia concreta, sus necesidades, sus vulnerabilidades. Eso es básicamente, y por supuesto, desde que surgió, ha tenido muchísimos desarrollos. Entonces ha habido momentos en que se confronta, se oponen, o han pretendido oponer o la ética del cuidado o la ética universalista, ya sea de corte utilitarista, consecuencialista o deontológica kantiana, como si las dos se opusieran. Yo pienso precisamente que en la pandemia, lo que nos ha mostrado la pandemia, con esto y voy concluyendo, es que es bueno mantener el equilibrio y la relación. Esta pandemia, indudablemente, ha ganado mucha relevancia la importancia del cuidado sobre la, digamos, prescripciones éticas universales, sean de la ética de las virtudes o de las éticas de del deber o de las éticas que enfatizan las consecuencias, el utilitarismo. La relevancia del cuidado se ha puesto en la pandemia muy de presente porque hemos experimentado que cuidarse a uno mismo y cuidar a otros no es diferente, son lo mismo. Yo cuido a otros en la medida en que me cuido. Eso lo han aprendido mucho las familias. Todos lo hemos aprendido. Yo vivo en una comunidad religiosa, pero en cualquier sitio donde uno vive, nadie vive solo. Hemos aprendido que cuidarse equivale también a cuidar a otros. Entonces, la relevancia de este ethos del cuidado ha sido total. Pero paradójicamente, o no paradójicamente, complementariamente, diría yo, también la situación planteada por la pandemia nos ha hecho ver la importancia de lo universal. Y eso lo veo yo, por ejemplo, en el tema de la vacunación y de las personas que se niegan a vacunarse. Es una discusión muy interesante hoy en día, por ejemplo, en donde cada vez leo yo más filósofos y filósofos muy liberales, entre comillas, que están de acuerdo en que se debe exigir la vacunación. Cosa que lo deja uno sorprendido porque pues, siempre hemos defendido la idea de que hay con respecto al propio cuerpo, una autonomía de la persona muy grande. Y yo creo que es cierta y hay que afirmar. Nadie puede decidir sobre mi cuerpo diferente a yo mismo. Claro, con un criterio de responsabilidad y todo, pero en últimas soy la autoridad que decide si me vacuno o no. Pero yo creo que el problema se plantea así. ¿Conduciría una ética del cuidado a cuestionar esa autonomía en épocas de pandemia como la del COVID-19, en donde uno dice, caramba, pareciera una irresponsabilidad no vacunarse y querer así, por ejemplo, subirse a un Transmilenio o querer ir a un salón de clase? ¿Qué pasa si en la universidad, por ejemplo, un estudiante, una persona dice, yo no me quiero vacunar, pero aún así quiero ir a clase, o un profesor? Ahí se queda planteado los límites de una visión del ethos del cuidado que opone el cuidado como dimensión particular de cada uno y de todos entre sí, con una visión universal como es la obligación, a mi juicio, el deber que tendríamos en una sociedad como la nuestra de vacunarnos. Un poco por encima de nuestras preferencias. Yo preferiría no vacunarme. Yo he conocido gente que dice, yo preferiría no vacunarme, pero por responsabilidad con otros lo voy a hacer. Y me parece que eso es interesante entrarlo en consideración. Creo que ya han pasado los 15 minutos, Raúl. No sé si estoy justo en el momento. Apenas estamos en los 15 minutos. Sí, entonces, dejo estas ideas como una abrebocas para que más adelante podamos conversar más. Muchas gracias a todos. Bueno,
Profesor, muchísimas gracias de verdad por ponernos este contexto y planteando efectivamente también el modo en el cual el concepto de cuidado pues ha tenido ese desarrollo inicial bastante ligado también a la perspectiva de los estudios de género y por supuesto también esa primera aproximación desde las ciencias de la salud muy ligada a los avances pues que en su momento ha dado, por ejemplo, la enfermería. Pasemos ahora a la presentación de la profesora Marcela Forero. La profesora Forero es doctora en filosofía, abogada con especialización en Derecho Constitucional y Ciencia Política. Ejerció su docencia durante varias décadas, especialmente en la Universidad Javeriana, en los campos de la ética, la filosofía política, la filosofía del derecho y el pensamiento filosófico colombiano. Actualmente desarrolla su actividad intelectual en la asesoría sobre ética de la investigación en salud pública. Profesora Forero, bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Raúl. Gracias a todos por su presencia. Para mí es un gran honor que haya sido invitada por mi muy querida Universidad Javeriana a participar en esta conversación, en este panel dentro de la Semana de la Vida Saludable. Pues ya Vicente nos ha dado algunos elementos para comenzar a hilar algunos de los problemas que tenemos en términos filosóficos alrededor del concepto del cuidado. Yo quiero centrarme sobre todo en algunos aportes de la filósofa estadounidense Nell Noddings, porque creo que a través de su propia trayectoria y de la manera en que ella se encuentra con dificultades en el concepto, podemos también nosotros darnos cuenta de los muchos significados que tiene el término, ya no solo dentro de la comprensión en lengua castellana del término, sino en términos filosóficos. Entonces, quiero comenzar haciendo una distinción que es muy importante porque actualmente escuchamos el término cuidado para muchas cosas en muchos contextos y para incluso servir de herramienta de represión también. Y por eso quisiera hacer algún aporte en este sentido. En primer lugar, la idea de qué significa cuidado filosóficamente, pues tiene para Noddings dos acepciones. Una es cuidado en términos de virtud, esto que se nos viene a la mente en primera instancia cuando escuchamos el término. Cuidar nos parece que se relaciona con una disposición de las personas a procurar un amor que se llamaría atento, ¿cierto? Attendance, o sea, un amor solícito de poder comprender las necesidades de otros y tratar de resolverlas. Entonces, esta es una disposición, es cuidado como virtud, está muy cercano a lo que ahora señalaré como cuidado natural, pero por otra parte tenemos también el concepto de cuidado entendido como relación. Las relaciones de cuidado suponen con frecuencia que incluso tengamos desencuentros en la comprensión, y esto también es frecuente. Ella nos da ejemplos como los que ocurren en la escuela, cuando un grupo de profesores con mucho esfuerzo intenta enseñarles a sus estudiantes, preparar sus clases, estar muy atentos a las necesidades de sus estudiantes. Y sin embargo, si les preguntan a veces a los estudiantes si son cuidados, ellos responden que no, nadie nos cuida. Y entonces los profesores tienen como un impacto porque muchas de sus actividades
y su mejor disposición se ha orientado precisamente a lo que ellos entienden que es cuidar. Pero esto nos da pie a comprender que el cuidado es relación en esta segunda acepción que para mí es sin duda alguna la más interesante. Y es que no preguntamos a veces qué necesitan los otros, porque va a haber continuamente en las relaciones de cuidado una especie de negociación entre las necesidades expresadas y las necesidades inferidas. Entonces, a veces rápidamente queremos atender solícitamente a las personas, cuidarlas, pero eso está en la disposición y en la ética del carácter. Y perdemos de vista la idea de que se trata de distintas partes que se deben encontrar, que se deben relacionar, y que por eso no podemos simplemente estar desplegando lo que creemos que es el cuidar sin atender a la relación. Sin embargo, en este tipo de relación, que es la relación del cuidado, vamos a encontrarnos con partes que desarrollan este encuentro y que no se encuentran en una condición de simetría. Las relaciones de cuidado, a diferencia de las relaciones contractuales, se encuentran en una dimensión de asimetría. Es necesario comprender que hay una parte que es cuidada por y otra parte que cuida de. Pero que esta diferencia no impone términos de jerarquía y que no desarrolla, por lo tanto, una invitación al ejercicio del poder o de la conveniencia de quien tiene el control, porque es el que cuida de. Sin embargo, hay momentos en que esta relación puede ponerse más tensa que en otros momentos. Me ha llamado siempre poderosamente la atención en distintas escenas del Evangelio o de los Evangelios, un hecho, y es el de que el Jesús que se aproxima a alguien pregunta, ¿qué necesitas? Cualquiera diría, ¿para qué preguntas si esta persona está sorda o está ciega? O sea, es evidente lo que necesita. Y sin embargo, este Jesús siempre se acerca y dice, ¿qué quieres que haga por ti? Es decir, entra en una relación. Es una relación de cuidado, es una relación en donde se tienen que expresar las necesidades y la forma en que se va a desarrollar. Esto lo pasamos por alto con frecuencia. Si uno pasara este ejemplo bíblico al campo por ejemplo, de los cuidados médicos, muchas veces los médicos no escuchan a los pacientes. Los médicos de una vez van diciendo qué es lo que realmente siente el paciente y qué es lo que necesita. Esa falta de escucha, es una negación de la relación y de la importancia de aquel que necesita del cuidado, porque la relación quedaría tremendamente destruida, desaparecería, si no tiene peso esa perspectiva, esa parte de la relación. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, ¿qué significa cuidar en términos naturales y cuidar en términos éticos? Les he insistido en que yo me voy situando con el Noddings mucho más cerca de la idea del concepto de cuidado como relación. Entonces, cuando nos encontramos con el cuidado natural, encontramos que la mayoría de las personas creemos que esto es tan espontáneo, que ni siquiera se ha tenido que forjar un carácter así, porque lo traemos con nosotros. Sin duda alguna, el cuidar es constitutivo de nuestra condición humana, parafraseando a Francesc Torralba, un filósofo español, es constitutivo de nuestra condición como seres humanos.
Pero ¿qué significa que sea constitutivo de nuestra condición como seres humanos? No necesariamente que venimos con él como si estuviera en nuestras disposiciones fisiológicas, sino que en términos aristotélicos yo diría los seres humanos no alcanzaríamos una realización, no seríamos propiamente seres humanos si no tuviéramos esta dimensión para establecer relaciones de cuidado, si no las pusiéramos en ejercicio. Si nuestra vida es una vida dedicada a satisfacer nuestras necesidades personales y a aislarnos y a privilegiarlas sobre las de cualquier otro, pues lo que rompemos precisamente es esta dimensión relacional y por lo tanto nuestra humanidad. Entonces, efectivamente, hay una relación de cuidado que se establece naturalmente y que lo que significa natural no es otra cosa que el hecho de que no hay que hacer una gran justificación teórica, es decir, no necesitamos que alguien nos dé una charla, nos haga un panel sobre el cuidado para que nosotros establezcamos relaciones de cuidado, sino que esto va a darse en nuestra práctica como seres humanos, en la relación con otros seres humanos, en nuestra educación, en nuestra formación. Y que, por otra parte, lo que llamamos el cuidado ético, lo que en el Nodex llama el cuidado ético, es más bien el hecho de que cuando hay una falla en el cuidado, es decir, cuando se interponen obstáculos como la pobreza, como la corrupción, como la falta de solidaridad, una serie de obstáculos que impiden las relaciones de cuidado, entonces tenemos que hacer un ejercicio fuerte de reflexión y de perspectiva de nuestra, si quieren, de nuestra teoría ética para poder poner en marcha eso que ha obstaculizado al cuidado. Entonces, sin duda alguna, cuando tenemos el cuidado natural, que es hacia donde el Nodex apunta, es decir, hacia cómo restauramos el cuidado natural que se ha roto, que se ha visto obstaculizado por tantos distintos factores que van apareciendo, ¿no? Pero hacia allá es hacia donde tenemos que tender a restaurarlo, a revivirlo, a animarlo, ¿no? Porque sin ello no seríamos humanos. Sin embargo, necesitamos esta dimensión que es un esfuerzo ético, y este esfuerzo ético es el que estamos haciendo aquí y el que nos pide continuamente hacernos aclaraciones y poder hacer reflexiones y poder ponernos los problemas que nos estamos poniendo, como el que planteaba al final de su intervención Vicente. Entonces, esta es la segunda distinción. Tenemos una tercera distinción que quisiera hacer, que es la distinción entre qué es lo que, por ejemplo, en el Nodex toma de las mujeres para su concepción del cuidado como relación. La experiencia de las mujeres más que las teorías feministas. Por eso ella a veces, digamos que falla en su conceptualidad, y es porque le apuesta más a la experiencia que viene de allí, porque digamos que es mucho más fuerte en términos del cuidado natural del que he hablado. Como el tiempo está pasando muy rápido, quisiera centrarme finalmente en este punto problemático que es el de el cuidado y la justicia, porque el cuidado normalmente lo identificamos con algo íntimo y privado, casi que doméstico, y al hacerlo así, precisamente le quitamos todo el poder que tiene. En este sentido, en el Nodex hacia el año 2004, es decir, 2002, ella había publicado Caring en 1984, y publica Starting at Home, Caring and Social Policy, que es un esfuerzo por mostrar que uno sí puede comenzar con una experiencia educativa del cuidado desde los hogares,
pero cómo no se queda con las características propias de la intimidad, sino que desde ahí podemos tomar elementos tremendamente importantes para ponerlos al servicio de una teoría social. Y que en esa teoría social tenemos que entonces distinguir que hay un cuidado que es el cuidado cara a cara, lo que se llama caring for, ¿no? A un cuidado que es el cuidado about, es caring about, o sea, es como no puedo a veces directamente establecer relaciones de cuidado o tratar de eliminar obstáculos para el cuidado, pero puedo, sin embargo, hacerlo a través de otros, que es lo que normalmente podemos hacer como ciudadanos. Podemos hacerlo incluso como ciudadanos del mundo. Nos preocupa muchísimo lo que ha ocurrido en Haití. Sentimos que en este momento no podemos viajar a Haití a establecer relaciones directas de cuidado, pero que podemos tener otros caminos, otras vías para hacernos cargo, hacernos responsables de ello. Y bueno, y quiero por ahora terminar entonces mi intervención dejando planteado un problema que es el de esta distinción que ya Vicente señalaba entre si es posible evitar que las personas se hagan daño y en relaciones de cuidado incluso ejercer formas de coacción sin incluso con el temor de ser criticada la teoría del cuidado de paternalista, pero cómo no necesariamente tenemos que quedarnos en la preocupación por el que no puedo romper con la autonomía, sino que también puedo entender que hay momentos en que en nombre del cuidado es necesario hacer intervenciones. Muchas gracias. Profesora Forero, muchas gracias por el planteamiento de estas tres distinciones y esos importantes problemas al final de su intervención. Ese dilema también entre el tema del cuidado y su relación con la justicia y, por supuesto, lo que se ha venido planteando, la relación entre el cuidado y el ejercicio de la autonomía. Pasemos ahora a conocer el planteamiento del profesor Efraín Méndez. El profesor Efraín es médico cirujano de la Universidad Javeriana, es especialista también en bioética y magíster en filosofía. Actualmente es el director del programa de maestría en bioética. Profesor Méndez, buenas tardes y bienvenido a este espacio. Bueno, muchas gracias. Igualmente, pues, muy contento, pero con un compromiso muy grande de hablar después de la profesora Marcela y del profesor Vicente. Un reto muy alto, puesto que han desarrollado y expuesto la idea del cuidado, en primer lugar. En segundo lugar, de una ética del cuidado, de una manera muy clara, muy precisa, y la profesora Marcela de una manera retadora. Posiblemente mi contribución sea atender a la pregunta: ¿qué podría contribuir? ¿Cuál sería el rol del médico y de la medicina en cuanto a disciplina a una vida saludable, a la luz de esta ética del cuidado que ya ha estado muy bien descrita? La respuesta inmediata y evidente sería, pues, tal como se desarrolla esta semana en la universidad. ¿Cuál es el rol del médico? Pues hacer consulta preventiva relacionada con salud visual, salud mental, con todos los temas de obesidad, peso, síndrome metabólico, en fin. Y por supuesto, ese es el rol y el papel profesional. Pero mi pregunta retadora quizás sería, ¿y ese es todo el papel de la medicina? ¿No cabría en este punto que el médico también por un momento hiciera
de la medicina un objeto de estudio. Es decir, que de alguna manera no hace parte de su profesión y de su oficio repensar la misma medicina, más en un momento o en una tensión tan particular como la de esta pandemia. ¿No sería esa función? En una semana que se proclama como la semana saludable, no se justifica hacer prácticas filosóficas como parte del ejercicio de la profesión, prácticas filosóficas relativas al cuidado de otros, que en este caso pueden ser los enfermos. La pandemia ha puesto en evidencia lo que ya venían estudiando hace un par de décadas, la inmensa transformación del escenario donde se ejerce la profesión. En lo social, en lo económico, esta odiosa intermediación de las aseguradoras, esta desaparición del médico tratante, la persona es atendida por una inmensa variedad de especialistas en las áreas, pero desconectados entre sí. Esa intermediación que hemos dicho produce una distancia que ya han venido denunciando los médicos mismos, la ciudadanía. Eso no justifica que se ha pensado, no hace parte de la semana de la vida saludable. Por supuesto que sí, yo considero que sí. Es uno de los aspectos de una semana de vida saludable. Repensar la finalidad de la medicina. Eso conduce a repensar su estatuto. Paralelo con sus aplicaciones instrumentales. Las consultas que esta semana vamos a hacerlas. El carácter preventivo, promocional de la salud que esta semana la universidad hace muy valioso. Pero paralelamente, y más desde una facultad de filosofía, estas preguntas hacen parte de la semana de vida saludable. Y en ese orden de ideas, yo problematizaría los dos títulos que hoy nos reúnen, el de la noción de una vida saludable y el de la noción de cuidado, desde la perspectiva de un médico. Respecto al primero, al de la noción de vida saludable, venimos enfrentando hace un tiempo, digamos, académicamente, porque me refiero a publicaciones, artículos de reflexión, pensamiento crítico, la noción de salud. La noción de salud es relativamente joven, digamos, pero ha sido objeto de reflexión y estudio, principalmente porque casi siempre se define por vía negativa en contraste con la enfermedad, es decir, como no estar enfermo. Después se le agregó, para que fuera un poco menos biologicista, se le agregó no estar enfermo en lo social, en lo humano, en lo mental, un cierto estado de bienestar. Pero eso es problemático, por supuesto, y posiblemente haría de la medicina un reduccionismo. Digamos, eso es lo primero. Lo segundo, esa búsqueda de la salud de esa manera, digamos, reduccionista, se ha convertido, digamos, en un saber moralmente neutral. La salud es entendida así puramente de manera biológica. Por eso se le pide a los estudiantes, y digamos en el paradigma flexeriano de educación médica, que ha corrido desde comienzos del siglo XX y nos ha tocado a todos, un poco el asunto era: no se comprometa empáticamente, no se contamine del sufrimiento de su paciente, porque eso le quita juicio clínico. Entonces, evidentemente se trataba de una búsqueda obsesiva de la salud en términos biológicos, pero nunca por la pregunta de una vida sana. Y es lo que quiero aquí, digamos, un poco contrastar. No debería ser la finalidad, la función de la medicina como disciplina, no del saber médico, ahora hago una diferenciación. De la medicina como disciplina formal, profesional, y del médico, no debería ser más bien sus esfuerzos enfocados a la consecución de una vida sana, que esta fuera la semana de la vida sana, no de la vida saludable meramente. Eso implicaría una transformación y hay que trabajar por ello, por supuesto, desde la educación hasta los mismos
protocolos y guías de acción. Sobre ese primer punto de proponer que la reflexión que cabe en esta semana sea la de invitar a pensar en una semana por la vida sana, evidentemente esa pregunta, a diferencia de la anterior, tiene un profundo contenido moral, en el sentido que cuestiona desde las capacidades del individuo, en este caso del paciente, sus planes de vida, su proyecto de vida, la realización de su vida misma. Y entonces, en muchos sentidos, transformaría la noción de lo que es la relación clínica. La relación clínica que hoy se da atiende a la búsqueda de la salud. La relación clínica que debería darse, debería atender a esa vida sana de la que estamos hablando. De alguna forma, este esfuerzo, sin lugar a dudas, es el esfuerzo de inducir a una vida virtuosa. En eso, para mí ha sido muy iluminador la lectura de los hipocráticos, pero principalmente lo que Platón pensaba de ellos. Pensaba de su trabajo, digamos, de su trabajo con los individuos y con la sociedad de su tiempo. Ese interés por pensar en qué consistía vivir bien. Y de alguna manera desemboca, digamos, en que la vida sana termina convirtiéndose en una exigencia moral para el mismo paciente. Es decir, el cuidado, que hoy se confunde mucho con autocuidado, el cuidado que se le pide a la persona, no sería ese autocuidado hoy tan popular, sino sería la responsabilidad de cuidarse a sí mismo, que emerge como el primer deber. Eso, digamos, está bien visto allí en estos médicos tan antiguos, pero que vale la pena reivindicar porque tiene vigencia de alguna manera. Es decir, la finalidad de la medicina ya no sería puramente biológica, sino sería pedagógica, en búsqueda de esa vida sana, del modo de generar en el individuo un primer deber, y es un deber consigo mismo, el de cuidarse. Entonces, eso sería mi anotación sobre el primer título de del día de hoy, el relacionado con una ética de la vida saludable, que yo invitaría a pensarla en el sentido de una ética de la vida, más bien de la vida sana. Respecto al cuidado, por supuesto, ha estado muy claro, muy interesante la exposición y los problemas planteados. En el territorio de los médicos, la aplicación de esa, digamos, problematización hoy está viva, porque los modelos o ideales del buen médico han estado enfocados a la noción de salvar vidas, más que al cuidado. A mí me llamó mucho la atención una encuesta que hicieron a estudiantes que aspiraban a ingresar a facultades de medicina en Canadá, y entonces en el ingreso les hicieron una pregunta: ¿usted por qué le parece atractiva la profesión de ser médico? ¿Usted por qué le parece, por qué quiere entrar a estudiar medicina? Y encontraron que en la mitad las motivaciones provenían de series de televisión donde había un ideal del médico, como Grey's Anatomy, como Doctor House, como ahora hay una nueva de un joven autista, Good Doctor. Entonces, el modelo, el ideal de médico y medicina lo está construyendo es una cierta subcultura que se expresa en los medios de comunicación, digamos, y que enfatiza lo contrario del desarrollo de la ética del cuidado, enfatiza más bien el ideal del médico que alarga la vida todo lo que puede, que la salva a costa de todo, incluso ni le pregunta al paciente si él quiere que se la salven, no le pregunta a la persona, por eso no le interesa. Por eso es una medicina silenciosa, ¿no? No le interesa lo biográfico, le interesa puramente lo biológico.
Entonces, evidentemente, se trata de una medicina que quiere curar, ese es su ideal, curar, pero no cuidar. Diego Gracia Guillén, digamos, el médico, filósofo también, uno de los padres de la bioética, hace un contraste entre esos dos términos muy bonito cuando señala que cuidar sería la categoría superior a la que estamos obligados los médicos y que curar una enfermedad solo sería una de las posibilidades, opciones o caminos del cuidado. Es decir, nosotros frente al paciente, nuestra primera obligación es la del cuidado. Pero el cuidado en el amplio sentido que la profesora Marcela y el padre Vicente han explicado. No el cuidado en cualquiera de las otras acepciones, especialmente la de preventivo ante el peligro o cosas así, sino el cuidado como la empresa de permitir que ese individuo se realice plenamente, se realice en su totalidad. Por eso es que es importante regresar al interrogatorio biográfico, el que se dejó de hacer cuando comenzó este paradigma de la medicina positivista, digamos, anglosajona. Se dejó de preguntar cosas, solo interesa concreto responder dos preguntas del médico. Entonces, vuelvo al hilo de lo que estaba planteando a través de Diego Gracia. Esta categoría de cuidar es una categoría mucho más amplia. Cuando podemos, curamos algo. La mayoría de las veces, incluso hoy en día, la mayor parte de las cosas no las curamos. Nosotros no estamos curando en la pandemia esta virosis. Estamos creando una vacuna para evitar que nos dé. Pero es muy poco lo que curamos, muy poco. Entonces, esta perspectiva nos enseña que nuestra verdadera misión no se agota, no termina. Cuando nos enfrentamos con esa muralla que es nuestra incapacidad de curar, todavía nos queda el verdadero papel, que es cuidar. Yo pienso que el mejor uso que he visto en castellano, en español, de esa noción y que sirve por analogía para contarle a los médicos a qué me estoy refiriendo es la del curador de una obra de arte, en el que no se le está pidiendo solamente que la cure la obra de arte, digamos el curador de la obra, por decir algo, de Picasso, a quien han nombrado por mil razones curador, o el curador que estuve oyendo hace unos días de los rollos del Mar Muerto. No se le está pidiendo que lo salve de los hongos que lo pueden dañar, de la fractura de esos pergaminos, del oxígeno que los puede dañar, de los robos que puede haber. No le piden ese cuidado, le piden como curador que esos documentos, o en el caso de las pinturas, que esas obras de arte o esos documentos se desarrollen y se realicen en su máxima expresión de su naturaleza y su fin. Y entonces por eso organizan giras, promociones, organizan conferencias. Eso es lo que yo le pediría al médico que piense con su paciente, que lo vea como una obra de arte de la cual a él lo nombraron curador. Es decir, que su misión es buscar el perfeccionamiento de la vida que solo él sabe cuál debe ser. Con esto haría pues mi aporte con estas dos perspectivas sobre la vida saludable y la vida sana y sobre la noción de cuidado y de curación. Gracias. Profesor Méndez, muchas gracias por estas importantes reflexiones que además, como usted lo menciona, pues nos ponen también un poco a pensar sobre las implicaciones que tiene la misma denominación de nuestra Semana de la Vida Saludable y cuáles son precisamente esas asunciones que muchas veces resultan problemáticas, ¿no? Pienso un poco ahora también en la discusión que se ha venido dando en los últimos años alrededor de esa definición de la salud, que tiene una característica ya clásica del concepto planteado desde la OMS con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial y los cambios pues, que se han venido dando hacia unas definiciones un poco más centradas en las capacidades, pero un poco también
desde una perspectiva del afrontamiento individual de los retos que implica el hecho de estar vivo, ¿no? Que también tiene ahí pues varios elementos que pueden ser discutibles. Bueno, recojamos acá algunos elementos de los que nos viene planteando el público. Entonces quisiera aquí mencionarles algunos de los comentarios que tenemos ya en el chat y poder también pues ampliar este diálogo con ustedes a partir de las inquietudes que se reflejan allí. Entonces retomemos este primer comentario de Diana Guerrero. Diana, gracias. Diana dice muchas gracias, profesor. Esto fue frente a la primera intervención del profesor Durán. Dice, el aporte de la enorme Carol Gilligan amplifica la relación entre el cuidado, la política y la ética. En tanto, estas tres dimensiones generan tensiones que marcan y desmarcan el valor social y económico del cuidado. De esta manera, su reflexión en el trabajo de la voz diferente yuxtapone el entendimiento de la justicia y la moral sobre el marco de interpretación patriarcal, planteando, si se quiere, que la asistencia y el cuidado no son asuntos exclusivamente de mujeres, sino de intereses humanos. Este más a modo de comentario, y ahora sí vamos con esta planteamiento que nos hace Steven también para el profesor Vicente Durán. Dice, para el filósofo alemán Kant, la ética está fundamentalmente unida a nosotros hasta el punto que no hay necesidad de que nos digan qué hacer. Pregunta de la ética kantiana. En este orden de ideas, ¿por qué en el contexto del COVID-19 es necesario que se nos insista en lo que debemos hacer? Por ejemplo, aplicarnos la vacuna o utilizar el tapabocas. Debo dar respuesta o comentar sobre esas preguntas, ¿no, Raúl? Es el momento, ¿sí? Sí, señor. Sí, yo creo que muy bien. Tomemos Sí, estas no, primeras muchas gracias el comentario. Yo quisiera, en primer lugar, el comentario de Diana Guerrero, que me parece muy acertado. Decir, mire, por supuesto, claro, Diana, la ética del cuidado no es un asunto de mujeres en el sentido que los hombres, digamos, eso es asunto de mujeres. Eso sería un poco despectivo, como que no tiene que ver con nosotros, como que es un asunto. No, por supuesto que no. Y claro que es un asunto político, en el sentido muy claro de que obedece, como tú lo dices, a intereses humanos. Y todo lo que tiene que ver con los intereses humanos es político. El problema es que hemos dejado, por ejemplo, que el tema, como decía alguien, el tema del medio ambiente se lo dejamos a los ambientalistas y el tema de la salud y el cuidado, como lo decía Efraín, se lo hemos dejado a los médicos. Y el tema de la justicia en la sociedad se lo dejamos a los abogados. Marcela, tú que eres abogada. Y eso es una equivocación social gravísima. Hoy en día hemos aprendido que el tema ambiental no es un tema de los ambientalistas, es un tema de todos. El tema de la justicia es un tema de todos, no de abogados. Y el tema de la salud no es un tema de médicos y enfermeras o biólogos o nutricionistas, sino de todos. Y en eso, eso significa, en el fondo, que es político, que tiene que ver con el bien de la polis, con los intereses de las personas en la polis, en la ciudad, en el Estado, en la convivencia, en el día a día de sus encuentros y desencuentros, de sus conflictos de intereses. Y eso es la política. Entonces, yo creo que lo que hace Gilligan es precisamente mostrar que no es un asunto de mujeres, pero que las mujeres lo ponen de presente, porque ellas quieren hacerse oír y no se sienten identificadas con una ética centrada o dominada por conceptos como los conceptos universales, sino que, como bien lo decía Marcela, por una ética de relación personal. Y eso, que lo hayan puesto de presente voces femeninas, me parece que tiene una importancia muy grande histórica, porque es que como decía al comienzo, los conceptos tienen historia, los conceptos
y las demandas y las necesidades tienen historia, no son desencarnados, no existen en un mundo por allá de las ideas y que nosotros lo que hacemos es pescarlos, sino que surgen en la medida en que los problemas humanos hacen posible que surjan. Y en segundo lugar, respecto al comentario de Steven Pava, sí, evidentemente la ética, según Kant, está muy unida a nosotros, pero a nivel de la fundamentación, ¿no? Es decir, eso es la autonomía. Yo no necesito una ley moral que me venga de fuera, sino yo soy el sujeto de la ley moral. Y por lo tanto yo la formulo, yo la pienso, yo la estructuro, y no la estructuro como se me dé la gana, sino que es, como él lo plantea, el imperativo categórico. Pero el problema es que los seres humanos no actuamos así. Entonces, por eso hay que decirnos que tenemos que usar tapabocas. Entre otras cosas, y eso es bueno, porque no solamente no obedecemos la ley moral, sino no sabemos que hay que usar tapabocas. Entonces necesitamos que alguien nos lo diga, y no a nivel de una orden moral, sino de un imperativo hipotético, diría Kant, de una prescripción práctica. Mire, no es que, es que para prevenir la enfermedad, un objetivo práctico, es conveniente que nos vacunemos, que usemos tapabocas. Y yo lo dejaría, la prescripción del tapabocas en ese término. Pero no es tampoco cierto que para Kant no haya necesidad de leyes. Kant también desarrolla una filosofía del derecho, y una filosofía jurídica, y una filosofía de la justicia, con un valor, con un fundamento moral. Y por eso necesitamos, los seres humanos, no nos basta el imperativo categórico o la ley moral, necesitamos leyes para que en la sociedad haya justicia. Y ahí es donde se plantea, por ejemplo, el tema de si es correcto desde el punto de vista legal exigir que las personas se vacunen. Y lo digo desde la perspectiva legal, si se justifica, por ejemplo, que una persona se le diga, usted no puede trabajar aquí, o no puede ser empleado público, atender pacientes, o ir a comer a un restaurante, como está sucediendo en París y en Inglaterra, que si usted no está vacunado, sencillamente no lo dejan entrar a un restaurante. ¿Se justifica eso? Y no es un asunto que haya que ir a Kant. Yo creo que es un asunto práctico, Kant diría pragmático, por el bien de la salud pública. Yo sí creo que eso tiene, en el mundo de hoy es importante decirlo, tiene prelación sobre los intereses particulares, muchas veces privados, egoístas, en donde yo hago lo que se me da la gana y no dependo del bien común. Creo que no. Creo que la gravedad de la pandemia ha mostrado los límites de esa visión, entre comillas, liberal, en donde cada uno hace con su cuerpo lo que se le da la gana. Bueno, pero entonces no salga de su casa. Pero no vaya en Transmilenio. Y si no usa tapabocas, no puede subirse a Transmilenio. Y si no se vacuna, no puede ir a comer a un restaurante. Y no puede ir a un espectáculo, etcétera. Es un problema. Y los problemas éticos, yo creo que esas prohibiciones o esas demandas suenan muy fuertes, pero obedecen también a una lógica del cuidado en el que todos tenemos que poner de nuestra parte. Pero me gustaría mucho sobre esto mismo oír a Marcela y por supuesto a Efraín. Claro que sí. Profesora Marcela, ¿usted quiere? Sí, pero yo iría pues, avanzando Sí, claro que sí. en el tema también que plantean Sonia Pertuzzi y Diana Guerrero, porque creo que ellas también se enfocan en esta distinción que hay entre una suerte de privilegio que nuestro tiempo le da a una educación muy centrada en el mismo individuo y en una felicidad que es una felicidad personal, antes que una felicidad entendida en un sentido de estar en el mundo con otros y vivir plenamente
en ese estar hacia afuera, hacia los otros, ¿no? Entonces, yo pienso que, a ver, sé que es uno de los puntos más difíciles en nuestro momento, el de la autonomía y el del cuidado, y por eso comienzo diciendo que hay a veces una confusión, y por eso intenté matizar bastante, y es que el cuidado no es una cuestión como sentimentaloide, ¿no? Es el cuidado entendido como maternal, ¿sí? Esa visión como de autosacrificio, que en muchos momentos se identificó incluso con la ética y se diferenció de la moral entendida como justicia. Y por eso creo que incluso pierde a veces toda su fuerza esta idea del cuidado, porque efectivamente es integral, se contextualiza, pero no descarta el ejercicio de una exigencia fuerte para todo ser humano, y es tratar de ilustrarnos lo máximo posible. Es decir, tenemos una cantidad de literatura científica de distintos tipos y mucha que está diseñada incluso para el gran público en este momento. Y nosotros hemos visto que nos explican de distintas maneras la vacuna, el tapabocas, lo que hemos logrado saber hasta el momento de este virus, de sus variables, etc. Entonces, creo que es como un primer imperativo. Todo ser humano que viva en este mundo en tiempos de pandemia, o sea, que estamos contextualizados, tendría la obligación de estar informándose. Y esto es lo que da lugar a una autonomía, y esto es lo que hace que cuidado y autonomía no tengan por qué estar en conflicto, ¿cierto? Sino que el cuidado sea un cuidado que proceda de eso que, por ejemplo, Nodings ha dicho que es el elemento que sí es coincidente en toda comprensión de relaciones de cuidado, y es esa especie de presencia de lo que tienen en lo que sería un hogar ideal que transmutaríamos hacia la sociedad de cuidado, y es que cada miembro de una sociedad pueda decir, yo estoy aquí, I'm here, o sea, que cuando los demás necesitan, uno pueda decir, aquí estoy, ¿sí? Y cuento con los otros, cuenten conmigo. Esa dimensión de decir, cuenten conmigo, aquí estoy, que en Colombia le decimos aquí estoy para las que sea, ¿cierto? Esa es nuestra expresión más fuerte, creo yo, más poderosa. Significa aquí estoy para ponerme el tapabocas, aquí estoy para vacunarme, aquí estoy para aportar a los que no han podido trabajar, aquí estoy para esto, aquí estoy para aquello. Esa dimensión es la dimensión que nos humaniza y que hace a nuestro mundo mejor, y en ese sentido la autonomía estaría presente, pero presente porque somos miembros de una comunidad humana enorme que dice nos cuidamos, ¿no? Eso es lo que yo quería anotar sobre estos temas. Yo quisiera, Raúl, adelante. Raúl, quisiera aportar sobre lo que se está problematizando en torno a las preguntas. Hay un presupuesto al asumir el cuidado, digamos, como deber, es un presupuesto de comprenderse como parte de una red social, digamos, comprenderse. Y ese comprenderse, de alguna forma, es descubrir una vulnerabilidad esencial, que es la condición humana. Vulnerabilidad esencial que, la digo en esos términos porque son los términos del autor, es igual en el que está enfermo pidiendo ayuda que en el que está como médico intentando brindar la ayuda, ¿no? Entonces, digamos, la vulnerabilidad esencial rompe la asimetría de la relación médico-paciente y permite que el médico, al descubrirla, al asumirla, sienta la verdadera empatía, no la que dicen en los cursos para los médicos de deontología médica, etcétera, de póngase en los zapatos del paciente. No, porque esa, digamos, es nominal. Una verdadera empatía, digamos, una verdadera empatía no cognitiva, una verdadera empatía no se logra sino con la vivencia de enfermedad. Solo al tener la vivencia de enfermedad en carne propia
o realmente a través de esa vulnerabilidad esencial, es que el médico o el profesional de la salud se hace, digamos, comunidad con el paciente, se hace común con el paciente, y eso genera, y de ahí emerge la responsabilidad del cuidado. Creo que esta respuesta retoma el elemento que nos plantea allí también William Rincón, donde precisamente señalaba que a veces cuando acudimos a los profesionales de la salud por condiciones de salud sentimos actitudes de regaño que de alguna manera asumen la culpabilidad del paciente por no cuidarse adecuadamente. Y la pregunta pues allí estaba enfocada sobre todo en el fortalecimiento de este tema en el marco de la formación y de los procesos curriculares. Sobre esa pregunta, sí. Sobre esa pregunta del regaño del médico, muy clásica y tradicional. A ver, el problema no es que regañe o no regañe, el problema es si educa o no educa, si cumple su función de educador, digamos, que es como veníamos mirando. El cuidado, en este caso de la vida sana, consiste en cuidar, en ese superior sentido. Entonces, el punto del regaño es, la manera del regaño, digamos, que sería discutible, es un asunto de urbanidad, que la regañó mal, que lo regañó bien, ¿no? El punto es si esa herramienta está en función de la pedagogía de la vida sana, digamos. Ese es el punto. Existían, por ejemplo, el paradigma de mis profesores, de mis antepasados en medicina, que era el paradigma muy paternalista, donde el regaño era un elemento bienvenido. Los pacientes salían felices y lo decían a la familia: el doctor me regañó porque tenía que bajar 10 kilos y bajé 9. Pero fíjese que era un regaño bien entendido, porque era el de un papá bueno, un papá que estaba cuidando. El regaño que no nos gusta, que no nos parece, es el regaño que no busca cuidar, sino, digamos, crear barreras o mostrar una erudición o de pronto hasta un problema de carácter del mismo médico, de carácter desde el punto de vista psicológico. Entonces, el regaño en sí mismo no es bueno ni malo, sino independiente de las normas de urbanidad, digamos, sino en qué función está el discurso del médico con el paciente, si es pedagógico o no. Y en ese mismo orden de ideas y pensándolo pues para todos los profesores un poco, en esa idea que nos plantea pues el profesor Méndez en relación con la pedagogía de la vida sana, ¿cómo ven ustedes cuál sería ese papel específico de la universidad dentro de estos procesos? Es decir, la universidad y la formación universitaria termina siendo también un dispositivo que pueda fortalecer y favorecer esa ética del cuidado. ¿Cuál ha sido como ese papel también de la universidad dentro de este ejercicio, no solamente en el marco de la pandemia, sino pues del proceso de formación entendido como un compromiso con la formación integral? Pues yo digo que aquí es importante distinguir siempre entre qué significa formar y cómo la formación que desarrolla la universidad es mucho más amplia que el currículo. No se requiere poner una asignatura para que trate cada tema que nos parece relevante, porque entonces nos pasaría como a veces ha ocurrido con algunos intentos de reformas curriculares, que pues sí, se necesita que los estudiantes sepan esto y sepan aquello y actúen así, pero bueno, entonces vamos a llenarlos de tantas cosas que no van a tener tiempo para ahondar en nada. Entonces, esto que es una formación extracurricular y sin embargo, no sé, algunos lo llamaban el currículo oculto o cosas así, es más bien la vida de la universidad, o sea, es lo que ocurre en la universidad. Más allá de las declaraciones que nosotros hagamos en el proyecto educativo javeriano, más allá de los contenidos o la presencia de ciertas asignaturas dentro del plan de estudios, lo que tiene que ocurrir en una universidad como la Javeriana es que dentro de su propio carácter, las relaciones que se establezcan entre los distintos miembros de la comunidad, pues sean relaciones de cuidado y de responsabilidad.
Eso no quiere decir de abrazos y besos, y más ahora que están prohibidos, pero significa de cómo estamos atentos al crecimiento de los otros, no solamente a su éxito, no solamente a aquello que, por ejemplo, los profesores siempre hemos deseado, y es que nuestros estudiantes se gradúen, obtengan sus títulos, no se nos queden en el camino, no deserten, no sé qué, sino cómo los vemos también ser capaces de afrontar con la formación que les damos la crítica a la sociedad en la que vivimos, empezando por la misma universidad. Cómo pueden entrar en unas relaciones en las que no dogmáticamente les imponemos contenidos, sino también los invitamos continuamente a que puedan hacerse cargo de nuestro mundo, en nuestro tiempo, en nuestro contexto y en relación con las futuras generaciones también. Es decir, que eso que se dice, queremos estudiantes críticos, no sé qué, tiene que ser real, o sea, eso tiene que verse en las relaciones que se dan en toda la universidad, ¿no? Esas son las formas de cuidado más importantes porque significa que realmente le estamos dando a las personas una adaptabilidad a un mundo en el que pueden igualmente criticar los estándares que hay y pueden también tomar lo mejor y fomentarlo. Yo quisiera decir algo, Raúl, sobre eso, y es completamente autobiográfico. Yo creo que Marcela, que es menor que yo, le tocó también esa época. Cuando yo era estudiante de la facultad, comencé a estudiar, uno fumaba en clase y los profesores fumaban en clase. Entonces, imagínense ustedes lo que era una clase en que tanto el profesor como los estudiantes fumábamos en clase. Yo fumaba. Y nos parecía normal. Y hay de que a alguien se le ocurriera decir, pues si a usted le molesta el cigarrillo, sálgase. Eso era como el ambiente. Hoy en día eso es impensable. Y no solamente es impensable. Cuando yo era decano de la facultad, me tocó implementar en la facultad la norma de que estaba prohibido fumar en clase. No solamente en clase, sino casi que en toda la universidad. Solo había algunos espacios y había profesores, hombres y mujeres, que fumaban en clase y se molestaron mucho. No quiero nombrar a nadie porque todos sabemos, los filósofos, a quién me estoy refiriendo, pero que decía, ¿y por qué me van a prohibir fumar en clase? Si yo he fumado toda la vida. Es una historia anecdótica, un poco chistosa, un poco graciosa, pero en el fondo yo sí creo que muestra, y yo sí estoy de acuerdo con que se haya prohibido fumar en clase, y precisamente por el cuidado responsable de la salud. Pero eso tiene un peligro. Después, ya yo fui vicerrector de la universidad y me tocó también una discusión muy interesante con el medio universitario sobre vida saludable, sobre cosas que se debían prohibir en la universidad. Entonces, había posiciones de gente que decía que se debía motivar y mover a la gente a que fuera vegetariana, a que no consumiera tanto azúcar, gaseosa, a promover que en los cócteles de la universidad no se pasaran tragos, sino se llamaban cócteles saludables, algo así. No sé si Marcela se acuerda. Y entonces ya no le daban a uno un vinito o algo con alcohol, sino de frutas, jugos. Entonces, pues sí, muy saludable, pero perdónenme, y muchos protestamos y dijimos, no, un momentito, a mí sí me gusta en un cóctel tomarme un vinito o un whiskycito o algo. ¿A qué voy con esto? A lo que decía Marcela. El cuidado y la autonomía no se oponen. Y hay que evitar profundamente el paternalismo. El que yo le diga a otros lo que deban hacer. Por ejemplo, no tome trago. Hombre, si yo me voy a tomar un vino con Efraín después de una noche, de un día de trabajo en la universidad, en la cafetería, ¿cuál es el problema? Yo eso me parece lo más normal del mundo. O una cerveza. Entonces, no, es que el cuidado de todos, entonces no. Entonces, digámosle a la gente que no debe tomar trago y prohibamos el trago. Eso me parece un paternalismo insano. Y de eso no se trata en la ética del cuidado.
de un paternalismo, de decirle a otros lo que deben hacer, como si el paternalismo y la autonomía sí se excluyen. El paternalismo sí se excluye con la autonomía. Y entonces el equilibrio es lo más difícil de lograr, pero yo creo que es lo más interesante en una universidad, una institución educativa. Claro, otra cosa es con niños en los colegios. Ahorita, por ejemplo, el otro día hablábamos la medida sobre las bebidas azucaradas, que es una barbaridad que un niño, como me tocó a mí en el colegio, se tomaba 3 o 4 gaseosas al día. Y eso es una cantidad de azúcar que uno dice, por Dios, eso desde el punto de vista médico, ahí sí el regaño del médico se justifica, ¿no? Pero ojo porque el paternalismo, aquí hay que combinar diferentes cosas, no caer en el paternalismo, no confundirlo, pero también ser pedagógico. Se necesita una pedagogía del cuidado. El cuidado necesita ser educado. Y entonces ahí está el gran desafío. No sé, para poner términos también más concretos a esta pregunta que nos hacía Raúl. Bueno, Raúl, yo antes de decir lo que pienso sobre tu pregunta, pues le cojo la palabra a Vicente sobre la invitación a tomarnos una cerveza después del día de trabajo. Aquí la anoto. Entonces, yo pienso al respecto de lo que se puede hacer puramente en el plan de estudios, en lo curricular. Yo creo que hay muchas cosas por hacer y no se hacen por razones políticas, digamos, estructurales. En este orden de conseguir lo que venimos hablando en la tarde de hoy. Por ejemplo, yo tuve oportunidad de conocer un estudio de formadores de médicos desde la perspectiva ética, es decir, de ética médica en el Medio Oriente, en un congreso que hubo allí. Y ellos habían detectado como principal herramienta, esto no es una sorpresa, quiero decir que fue que lo estudiaron y lo mostraron, la principal herramienta en esa formación, podríamos decir, extracurricular, es la exaltación de buenos modelos de los profesores. Eso es una cosa que se desprecia y no se aprovecha, la exaltación de los buenos modelos. Las empresas lo hacen mucho. Yo no entiendo por qué dentro de un hospital no podríamos hacerlo, y muchas veces se exalta el antimodelo, se exalta de manera no necesariamente explícita. Si uno, a partir de la declaración misional de la universidad y de esta perspectiva de la medicina, fijara los criterios de la actuación médica ideal, eso permitiría escoger unos modelos con nombre propio y proponerlos y exaltarlos como herramienta pedagógica. Esas cosas las hacen en otras partes y son muy valiosas. Otra que se usa mucho, en nuestro medio no tanto, pero es la de las vivencias pedagógicamente significativas del que se está formando como médico. Es decir, cómo lograr lo que estaba señalando antes, la verdadera empatía, el reconocimiento de que hay una comunidad con el paciente, si no tengo las vivencias del paciente. Es decir, como parte de la formación del médico, él debería tener las vivencias o compartirlas de manera parcial o como sea, de lo que significa un dolor abdominal durante 2 días, en su casa, lejos, o moverse desde un extremo de la ciudad hasta el hospital. Se sigue manteniendo el modelo de que la enfermedad comienza cuando pasa las puertas del hospital hacia adentro, que la enfermedad y la persona no existe en un barrio, en un sitio. Entonces, romper eso es a través de vivencias pedagógicamente significativas, vivencias de enfermedad, ¿no? Entonces, digamos que técnicas existen, pero no se utilizan, y más bien se reemplazan, digamos, por modelos antiguos que han fracasado, como el de los cursos extrínsecos. Entonces, traigamos un gran conferencista internacional que es un experto en comunicación empática del médico o intrahospitalaria, y llega una persona de otro continente a tratar de inducir. La gente va obligada a esas charlas y luego eso no surte ningún efecto. Yo no sé. Profesores, muchísimas gracias. Unas reflexiones bastante interesantes. Lastimosamente, pues nuestro tiempo siempre es limitado. Creo que ha sido muy interesante poder pensar hoy precisamente a partir del concepto de cuidado. Nos han invitado a ustedes pues a reflexionar, problematizar, ver también las tensiones que implica
la asunción de este tipo de conceptos e invitarnos finalmente también desde una perspectiva práctica, pues a tener presente las potencialidades y límites del concepto. Muchísimas gracias nuevamente por su participación, por este compromiso. Muchas gracias a la facultad. Creo que nos queda también una invitación a poder ampliar estos espacios de diálogo y debates, vinculando a otras facultades y a otras unidades de la universidad. Creo que puede ser también un elemento que enriquezca esas posibilidades que tiene la universidad para el tratamiento de todos estos temas claves. De nuevo, muchísimas gracias, y por aquí veo también en los comentarios de los asistentes ese agradecimiento y felicitaciones por este espacio y por estas propuestas que por segundo año consecutivo nos permiten acercarnos a esos conceptos que tienen que ver con la salud. Entonces, estaremos muy atentos en caso de que surjan nuevas inquietudes, y tendremos, como lo habíamos dicho, pues disponible este contenido para que pueda acceder mucha más gente con posterioridad. Entonces, muchísimas gracias y una feliz tarde para todos. Okay. Gracias, Raúl.